Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue el techo blanco del hospital. Lo segundo fue la cara de mi hermano Rodrigo, con esa expresión que siempre usaba cuando quería parecer buena persona. Cejas levantadas, sonrisa suave, la mirada de un hombre que está a punto de decirte algo que en realidad es para su beneficio y no el tuyo. «No te estreses», dijo. Yo me encargué de todo mientras estabas inconsciente. Debía haber sentido algo en ese momento, una señal, pero llevaba 43 días en coma después del accidente, y mi cerebro todavía estaba aprendiendo a procesar el sonido de su propia voz. Asentí, cerré los ojos, le creí. Ese fue mi primer error, y el último que cometería con él. Rodrigo siempre había sido el hermano protector, el que llegaba primero cuando llamabas, el que cargaba las cajas cuando te mudabas, el que aparecía en el hospital con café y sin preguntas. Cuando nuestros padres murieron con diferencia de 18 meses uno del otro, fue Rodrigo quien se sentó junto a mí en el despacho del abogado y me apretó la mano mientras leíamos el testamento. Constructora Valdemar había sido de nuestro padre. 52 años de historia familiar, proyectos en 4 provincias, un nombre que valía más que cualquier cifra en un balance. Papá nos lo dejó a los dos por partes iguales, con una cláusula específica. Si alguno vendía su parte, el otro tenía derecho de primera compra. Yo me quedé con la dirección general. Rodrigo pidió el área de expansión. Dije que sí porque era mi hermano, y porque en ese entonces todavía pensaba que el amor familiar era suficiente garantía. Cuando nació Valentina, mi hija, papá llevaba 2 años muerto. La registré como heredera directa de mi parte de la empresa, firmé los documentos con el abogado Pereira, los notaricé y los guardé en la caja fuerte de mi oficina. Valentina tenía 3 años cuando tuve el accidente. Alguien me cerró el paso en la autopista de Cáceres a las 11 de la noche de un martes. La investigación policial concluyó que fue un conductor imprudente que se dio a la fuga. La investigación policial, descubrí después, había sido muy superficial. Estuve 43 días inconsciente. Rodrigo, durante esos 43 días, no perdió el tiempo. Me lo explicó la doctora Salinas, la neuróloga que llevaba mi caso, en una conversación que tuvo lugar 4 días después de que despertara, cuando yo ya podía mantenerme sentada y hablar sin que las palabras se me enredaran. «Hay algo que debo decirle», empezó, «y no sé cómo decírselo sin que le suba la presión, así que voy a pedirle que respire antes de responderme». Respiré. Su hermano presentó documentación al juzgado durante su ingreso. Declaración de incapacidad temporal. Argumentó que usted necesitaba un tutor legal para proteger sus intereses mientras estaba inconsciente. Eso sonaba razonable. El juzgado lo nombró tutor provisional. Eso también sonaba razonable. Lo que no es razonable, continuó la doctora, con esa voz cuidadosa de quien ha practicado esta frase, es que 2 semanas después presentó una evaluación psiquiátrica firmada por un especialista que usted nunca conoció, que no forma parte de nuestro equipo y que nunca la examinó a usted. La evaluación concluía que su estado neurológico hacía probable una incapacidad permanente. Me quedé completamente quieta. Con esa documentación, dijo la doctora Salinas, solicitó al juzgado autorización para tomar decisiones empresariales en su nombre. La obtuvo. El abogado Pereira llegó al hospital esa misma tarde. No lo había llamado yo. Había intentado llamarme él durante semanas y Rodrigo le había dicho que mi estado no permitía visitas ni comunicaciones. Pereira, que llevaba 20 años trabajando para mi familia y que conocía a Rodrigo desde que éramos niños, había aceptado esa explicación durante demasiado tiempo antes de decidir que algo no cuadraba. Entró con una carpeta y la cara de un hombre que lleva días sin dormir bien. «Señora Valdemar», dijo, «el fideicomiso de Valentina está vacío». No dije nada. Las participaciones de Constructora Valdemar que usted poseía fueron transferidas hace 21 días a una sociedad llamada Desarrollos RV Consultores. RV son las iniciales de Rodrigo Valdemar. La sociedad se constituyó 3 días después de que usted ingresara en el hospital. Escuché cómo el monitor de constantes vitales al lado de mi cama aceleraba ligeramente. La transferencia se hizo a precio muy por debajo del valor de mercado.
La diferencia entre el precio pagado y el valor real de las participaciones asciende a aproximadamente 2.300.000 euros. Respiré. Rodrigo vendió mi parte de la empresa. Asimismo, dijo Pereira, técnicamente usó su autoridad de tutor provisional para autorizar la venta en su nombre y usó su propia sociedad como compradora. Cerré los ojos un momento, no por dolor, por claridad, por dejar que todo encajara en el lugar correcto. ¿Y el dinero del fideicomiso de Valentina? Pereira abrió la carpeta. Retirado en 3 transferencias durante las últimas 2 semanas, el destino final es una cuenta en Portugal a nombre de una empresa que no tiene actividad registrada. Lo miré. Pereira, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre el accidente. Lo que sabía Pereira no era mucho, pero era suficiente para tirar del hilo. El conductor que me cerró el paso en la autopista nunca fue identificado. El vehículo, un todoterreno oscuro captado por una cámara a 3 kilómetros del lugar, tenía las placas tapadas con marro. La investigación se cerró en 6 semanas por falta de pruebas. El inspector que llevó el caso se había jubilado anticipadamente 2 meses después. Rodrigo había sido el primero en llegar al hospital esa noche, antes que nadie, antes de que la ambulancia me registrara oficialmente, según el registro de entrada de urgencias que Pereira había obtenido. No lo dije en voz alta todavía. Algunas conclusiones hay que construirlas en silencio antes de pronunciarlas, porque una vez pronunciadas no pueden deshacerse. Lo que sí dije fue esto. Voy a necesitar a la mejor investigadora forense que conozca, y voy a necesitar que nadie sepa que estoy despierta del todo hasta que yo lo decida. Pereira asintió. Hay una cosa más, dijo antes de irse. La había. Siempre hay una cosa más. Valentina, dijo. Rodrigo ha solicitado su custodia temporal, argumentando que usted puede necesitar rehabilitación prolongada y que la niña necesita estabilidad. El monitor volvió a acelerar. ¿Dónde está mi hija ahora mismo? Con su exniñera, que lleva 4 semanas sin cobrar porque Rodrigo dice que las cuentas están bloqueadas pendientes de la tutela. Cerré la carpeta. Sáquela de ahí, páguela usted y cárguelo a mis honorarios, y tráigame a Valentina mañana por la mañana. Durante 16 días actué como si no supiera nada. Rodrigo venía a verme cada 2 días con esa sonrisa de hermano protector, y yo le preguntaba cómo estaba la empresa y asentía cuando él me explicaba que había tenido que tomar decisiones difíciles pero necesarias, que todo estaba bien encaminado, que yo no debía preocuparme por nada. Le decía que le agradecía todo lo que había hecho. Me esforzaba por no notar cómo aflojaba los hombros cada vez que yo decía eso. Mientras tanto, la investigadora forense que Pereira contrató, una mujer llamada doctora Inés Montoya que había trabajado 12 años en la Fiscalía Anticorrupción antes de abrir su propio despacho, construía el caso. Lo que encontró en esos 16 días fue esto. El inspector jubilado había recibido una transferencia de 38.000 euros 3 semanas después de cerrar la investigación del accidente. La transferencia venía de una cuenta de un familiar directo de Rodrigo. El todoterreno había sido alquilado con documentación falsa a nombre de una persona que no existía, pero el pago se había hecho con una tarjeta vinculada a Desarrollos RV Consultores, la misma sociedad que Rodrigo había usado para quedarse con mis participaciones. No era un conductor imprudente que se dio a la fuga. Era mi hermano que decidió que era más fácil heredar que esperar. Lo que no había calculado era que yo sobreviviría. La vista judicial se fijó un miércoles de noviembre. Rodrigo llegó con 2 abogados y la cara de un hombre que cree que tiene el control. Pereira y yo llegamos con la documentación de Montoya, con el informe pericial que demostraba que la evaluación psiquiátrica era fraudulenta, con el rastro de las transferencias, con el contrato de alquiler del vehículo, con la transferencia al inspector. Valentina, mi hija de 3 años, no estaba en la sala, pero había grabado un video 2 días antes con Pereira presente, sentada en una silla demasiado grande para ella, con esa seriedad particular de los niños pequeños cuando imitan a los adultos. El tío Rodrigo me dijo que mamá no iba a volver.
Me dijo que yo iba a vivir con él para siempre, pero yo quiero a mi mamá. 3 años. Una frase. La sala entera en silencio. Miré a Rodrigo cuando lo pusieron. Vi el momento exacto en que entendió que había perdido. No cuando la jueza empezó a hablar, sino antes, cuando la voz de Valentina llenó la sala y él no tuvo ningún lugar donde poner la cara. La tutela fue anulada, las transferencias declaradas nulas por fraude, Desarrollos RV Consultores intervenida judicialmente, Rodrigo detenido al salir de la sala. La investigación penal por el accidente se reabrió esa misma semana. Constructora Valdemar volvió a ser mía. Esa noche, de vuelta en el apartamento que había alquilado mientras se resolvía todo, porque la casa familiar me recordaba demasiadas cosas que ya no eran verdad, Valentina se quedó dormida sobre mi hombro mientras yo veía las luces de la ciudad desde la ventana. Pensé en Rodrigo llegando al hospital antes que nadie esa noche en la autopista. Pensé en todos los años que creía que eso era amor. Pensé en mi hija respirando contra mi cuello. Algunas personas confunden la herencia con la propiedad. Creen que porque llevan tu apellido, lo que tú construiste les pertenece de alguna forma, que la paciencia es divinidad, que el coma de 43 días de tu hermana es una oportunidad. Se equivocan. Los Valdemar construimos cosas que duran, y las defendemos igual.